Queremos presentaros hoy el proyecto de la muestra de cerámica de Almazán del siglo XVII a XIX. Nosotros, como asociación, vimos esta muestra en la Feria de Almazán. Nos interesó el proyecto, nos pareció muy interesante y dijimos que, bueno, lo importante creemos que la colaboración entre asociaciones, instituciones en una provincia como la nuestra tiene que ser vital. Entonces, si hay un proyecto que está hecho y que es llamativo, pues hemos intentado que viniera aquí a Berlanga y se pudiera visitar durante todo este mes. ¿Por qué nos interesó mucho? Porque en las excavaciones que se han llevado a cabo en el palacio y en el castillo aquí en Berlanga han salido piezas como las que nos van a presentar ellos ahora. Y una muestra de ellas es esta que veis aquí. Es una reproducción de Néstor, que es el ceramista, pero esta pieza salió aquí en Berlanga. Por lo tanto, hay una gran relación entre una cosa y la otra, ¿vale? La muestra la montamos, está en el cubo del castillo, en el cubo que se ha rehabilitado para exposiciones. Y bueno, el agradecimiento a José Antonio Vega, que está aquí, que no te veía, por favor, y a Ángel Martín Martínez, que ellos vinieron y han sido todo facilidades para poder llevar esto a cabo y adelante, ¿vale? Yo no voy a hablar mucho más, os quiero dejar con ellos, que son los protagonistas. Entonces, os presento a Pilar Lafuente Ibáñez, que es arqueóloga especialista en cerámica y cultura material. Su dedicación es en la Edad Media, tanto andalusí como bajo medieval cristiana, aunque también interesa el trabajo de la Edad Moderna. Y trabaja principalmente en Sevilla y en su provincia. José Ángel Márquez Muñoz, que seguramente muchos reconoceréis, es natural de Almazán, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid, en la rama de Historia Medieval y desde 1994 cronista oficial de su localidad natal. Y luego ya por último está Néstor Pablo, es técnico superior en cerámica por la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza, especializado y colaborador en cerámica histórica. Pero para nosotros dice que tío vasijas, ¿no? Eso es lo que me he dicho, ¿vale? Bueno, él hace unas reproducciones fantásticas de cualquier tipo de cerámica medieval o no medieval, o la que sea necesario reproducir. Es un genio. Bueno, yo con ellos, todos a vosotros. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia en esta calurosa tarde. Muchísimas gracias también a la Asociación de Amigos del Castillo de Berlanga por tener la deferencia de invitarnos a hablar de un resto material tan raro que se dio en nuestra provincia y que tuvo muchísima difusión, aunque hoy está perdida, pero que por lo menos intentaremos rescatarla. Mi intervención va a constar fundamentalmente de dos partes. Una primera parte que va a ser una introducción histórica para ponernos en contexto, para ver cómo era Almazán, que en muchos aspectos era muy parecido a Villa de Berlanga. Eran dos núcleos de repoblación que surgieron más o menos en la misma época con unas características similares, aunque luego con el tiempo evolucionan de manera distinta en algunos aspectos, en otros no. Y luego ya pues me centraré un poquito en lo que es la cerámica desde el punto de vista histórico documental. O sea, mientras que Pilar y Néstor os hablarán de los restos materiales, pues yo os hablaré de la documentación histórica que nos habla de ella, la bibliografía, los autores que han tratado sobre ella, y con ello pues espero que nos hagamos una idea. Si alguna cosa no me expreso bien, fuera muy rápido, quedase en el aire, pues si puedo me interrumpís y si puedo responder, pues contesto de mil amores. Como os decía, pues el origen de Berlanga y de Almazán es en la Edad Media, en el proceso de reconquista y de repoblación, en función de unas condiciones topográficas y militares. En una época en que la línea del Duero se convierte en frontera, pues tanto Berlanga como Almazán eran dos puntos importantes en esa frontera del Duero. Y los dos pues representan también unos núcleos que les interesa al poder que se consoliden
para, de alguna forma, fortalecer esa línea del río Duero. Entonces, en esa hipótesis, en esa situación de defensa, va a condicionar mucho las posibilidades que el terreno ofrece de cara a esa defensa. Y por lo tanto, tanto Berlanga como Almazán van a tener un castillo. En esta primera foto aérea, aunque es un poco antigua, ahí veis todo lo que es en el caso de Almazán condiciona dos aspectos. Por un lado, el paso del Duero, que como veis el cauce es muy amplio, muy ancho y se puede padear en épocas que no hay avenidas, entonces pues ahí se puede cruzar el puente y hay un cerro, el Cinto, que fijaos que tiene también nombre militar, el Cinto, sitio cerrado, sitio que de alguna forma envuelve, que va a estar ahí el primitivo castillo de Almazán en ese cinto. Entonces ese es el control del Duero. Por otro lado, Almazán tiene una posición estratégica en una vía de comunicación natural del este-oeste, que es el río Duero, y norte-sur, en las tierras bajas de la capital de Toledo, luego Madrid, y hacia el norte, hacia todo lo que es el Navarra, el País Vasco, Francia y demás. Berlanga no tiene una posición tan estratégica, pero también tiene su vía de comunicación en el eje este-oeste, lógicamente, y en el eje norte-sur. Seguramente, yo creo que San Baudelio de Berlanga no quedó ahí por casualidad montado, sino pues porque había una vía de comunicación que más o menos vendría del norte, quizá pasaría por el Portillo de Andaluz o el día de las tierras de Osma, y que enfocaba la zona de Atienza por ahí. Pero en cualquier caso, puntos estratégicos. Se construye un castillo del cual el primer tenente poseedor en el caso de Berlanga fue el Cid Campeador, que no fue el primer alcalde del ayuntamiento de Berlanga, como se ha visto en algunos sitios, pero bueno, ya lo sabéis todos. Y en Almazán, pues del castillo ya no queda nada. Aquí en Berlanga tenéis la fortuna de que se conserva. Se elige también unos concejos, unos ayuntamientos, unas instituciones municipales muy potentes, que a su vez son cabezas, o que con el tiempo llegarán a ser cabezas de unas comunidades de villa y tierra, que van a gobernar un poco todas las aldeas del contorno en orden a la explotación de los recursos y de la normativa. Entonces la villa, la cabeza, se puede rodear de murallas, donde se pueden defender los habitantes. A veces las murallas son tan grandes que incluso pueden refugiar el ganado. En el caso de Berlanga no se sabe, pues porque la primitiva muralla de Berlanga es la cerca vieja, la que está al pie del castillo. Y aquí Berlanga, pues prácticamente eso se despobló, se lo quedaron los Tobar y el pueblo se las saltó. En Almazán no, en Almazán perduró durante más tiempo y únicamente había un segundo recinto en el Alhambra, como luego veremos. A la hora de establecer la población se utilizaba el sistema dirigido, cuando los reyes conceden las tierras, dan una serie de beneficios fiscales, económicos, penales y demás para que la gente se asiente. Salvando muchísimo las distancias, lo que tantísimas veces hemos visto en las películas del oeste, como los colonos se aventuraban con sus pocas pertenencias, o bien individualmente o bien de forma colectiva, y se marchaban a poblar un sitio nuevo, un sitio inculto. Pues algo parecido, y en aquel siglo XI, siglo XII, se dio en estas tierras de Berlanga. Y lo que ocurría es que muchas veces la gente que provenía del mismo origen se asentaba juntos y conformaban un barrio, una collación que tenía su entidad jurídica, su asamblea de barrio, que edificaba su iglesia, por lo general románica, que en torno a ella estaban los cementerios, las necrópolis donde enterraban a sus muertos, y alrededor de ellas pues iban haciendo sus casas, al principio muy miserables, una construcción muy pobre, luego a su vez con el tiempo pues cada vez más sólidas, mejor fabricadas. Las aldeas, los barrios se van comunicando con sendas que con el tiempo pasan a ser calles y se va conformando el tejido urbano con toda esta serie de parroquias. Esto tanto en Almazán como en Berlanga está clarísimo porque hay un porrón de parroquias. En Almazán está 10 y en Berlanga también tenéis varias. Lo que pasa es que no siempre las murallas englobaban todo el casco. En el caso de Almazán
la muralla principal, la muralla actual, solamente englobaba 7 de las 10 parroquias, mientras que las que se podían defender mejor, las que estaban en la zona más alta, más próxima al castillo, mientras que las que estaban fuera, lo que era la vía de comunicación y del puente, pues esas se podían defender peor, y eran 3 que quedaban fuera. En el caso de Berlanga, dentro solo había 3, fuera había otras, y seguramente cuando el movimiento natural del pueblo que fue corriéndose hacia la zona llana, pues seguramente se crearon hasta parroquias nuevas y fueron ocupándose y revitalizando las antiguas, mientras que las que quedaban en la cerca vieja se perdían. Era importantísimo el espacio del mercado, que aquí en Almazán queda reflejado en la puerta del mercado, que es esta puerta que tiene los cubos rectos. Se está restaurando y es la zona donde se ha intervenido, en cuyos fosos se han encontrado un montón de hornos y han aparecido todas estas piezas cerámicas que han dado origen a este movimiento, a esta preocupación por poner en valor la cerámica de Almazán. La economía pues estaba enfocada en función de la tierra, la explotación de la tierra tanto agrícola, forestal y ganadera. La sociedad estaba muy estratificada, los nobles, la caballería villana, gente que podía mantener el caballo y que podía acceder al nivel ínfimo de la nobleza y consolidarse como gente de cierto poder económico y social, el plebe y el pueblo llano. Esto que es el origen, con el paso del tiempo, tanto en Almazán como en Berlanga, en un proceso similar, fue cambiando. Bueno, aquí tenéis el puente de Almazán, es el típico puente medieval, el puente alomado. Se construido entre 1128, que fue la última repoblación, la definitiva, y 1140, que aparece citado en un documento. Era muy estrechito, estaba preparado para desaguar sobre todo el agua en las avenidas, cuando no estaba regulado con los pantanos el cauce del río. Entonces, por eso tiene tantos ojos. Incluso en las enjutas de los ojos centrales hay 5 aliviaderos que también permitían evacuar las aguas altas en estas riadas. Precisamente ahora hay un proyecto que va a restaurar el puente y va a recuperar el perfil, la fisonomía medieval con los aliviaderos en medio del puente, en la parte que está aguas arriba. Pero esto es un inciso. En la Baja Edad Media, Almazán, igual que Berlanga, pues cayó en el poder señorial, en el poder feudal de familias importantísimas de la época, que eran el caso de Berlanga los Tobar y el caso de Almazán los Mendoza. Esto va a provocar una serie de cambios urbanos muy importantes. La nobleza tiene que basa su poder, aparte de su prestigio, sus medios económicos, su autoridad, su facultad para elegir a los miembros del ayuntamiento, del concejo, su facultad también para elegir a los cargos, como pueden ser los administradores de depósitos, de alhóndiga, a veces los jueces, los sayones, todo ese cargo, pero tiene también un nivel de prestigio, o sea, un nivel que la gente del pueblo los vea como una gente muy poderosa, con muchos medios, y que se vuelca también en beneficio de los demás en la medida que crea instituciones de beneficencia, como pueden ser hospitales, que favorece también la construcción de iglesias o de restauración o ampliación de otras. Entonces le dan también un prestigio, cambian también para cuando reciben a sus embajadores, quieren tener ya uno frente a los núcleos medievales de calles estrechas, retorcidas y tal, pues ya unos cascos nuevos, con calles ya más amplias, edificios más señoriales, más vistosos, que impresionan a los visitantes. Y entonces este proceso también se da en Berlanga. En Berlanga, en principio, aparte del castillo, que lo renueva primero el castillo gótico y luego el castillo artillero, luego ya en el siglo XVI ya el palacio, ya los pies del castillo, cuando ya se hacen los Tobar con todo lo que es el cerro del castillo para ellos solos. Y en Almazán lo que hacen es construir un palacio tremendo, revitalizando también la Plaza Mayor. En el tránsito del siglo XV al XVI, Almazán vive un cambio importante. Ya se ha pacificado el territorio, ya no hay conflictos con Aragón, se han unido dinásticamente las dos coronas de los nobles católicos. Ya han abierto al príncipe Juan su pequeña corte porque la reina quiere que aprenda a gobernarse por sí mismo, y entonces va a vivir en Almazán, en el Palacio de los Mendoza. Pero Mendoza, en vez de vivir en el castillo, que era un edificio militar y
inhóspito, incómodo para vivir, pues prefiere vivir en una residencia moderna, grande, bien ventilada, en la zona que está de moda, en la zona que se está urbanizando, en la zona que es la Plaza Mayor, que de la primitiva plaza medieval, que era la Rinconada de San Miguel, el antiguo cementerio de la iglesia de San Miguel, pues hace una plaza nueva con soportales ya mucho más grande, y ese va a ser un poco la imagen del pueblo. Pues esto en Berlanga también se dio porque también los Tobar quisieron hacer un palacio adosado a la colegiata, y lo que hicieron ellos, que en Almazán no se dio, fue refundir todas las parroquias en una y darle la categoría de colegial para que el clero estuviese mejor formado, para que las ceremonias fueran mucho más solemnes y para que también el templo nuevo impresionase a los visitantes. Esa es la anécdota de Sabatini, que dijo que ella sola, la colegiata, honraría la capital de un reino. Pues esto es pues la magnificencia que querían tener los señores como símbolo de su poder, de su prestigio. Y eso sí, todo timbrado con sus escudos de armas para que quedase claro su patrocinio en todas las obras. Junto a eso, como digo, hacían hospitales, hacían conventos. Aquí tenéis el Hospital de San Antonio, el convento de Paredes Albas, las monjas concepcionistas. En Almazán los conventos eran anteriores, pero también hacen obras de modificación y ampliación, pues como símbolo de todo esto. Entonces, con esto se va confeccionando el pueblo hasta que llega la modernidad. La modernidad, tanto por Almazán como por Berlanga, supuso un poco la ruina. En la medida que se consolida Madrid como capital, la nobleza parte detrás de la corte, como un episodio que estuvo en Valladolid, parte detrás de la corte, la nobleza se hace cortesana, en los pueblos, en las villas, van a vivir simplemente sus administradores, los que cobran sus rentas, los que les administran todos los bienes, pero ellos van a vivir de ciento al viento. Y entonces ya pues son pueblos que ya se van ruralizando, van pasando a un segundo plano, ya se van olvidando, pero aquí, en el caso de Almazán, lo que tiene curioso es que dentro de la sociedad hay un gremio muy potente que es el de los alfareros. Un gremio que va a dar muchísima importancia y seguramente es el más importante de todos. Y ahora ya paso, después de esta introducción, que creo que me he pasado de hora, a hablaros de los alfareros. Bueno, en este dibujo, que es de 1753, veis cómo está representado, que es un dibujo a mano alzada, muy esquemático, con todos los fallos que queráis, pero sí que se ve como la idea de pueblo cerrado, amurallado, dentro de las murallas, con las parroquias, las iglesias, y como en torno a la ermita de Jesús, que está debajo, hay también un segundo recinto, que sería aquí la cerca nueva, la segunda muralla, que englobaba el arrabal. Este segundo recinto seguramente no era una construcción como tal, una muralla construida ex profeso, sino que era la unión de las traseras de las casas, una contra otra, con muy poquitas ventanas en esas fachadas posteriores, con ventanas muy pequeñas protegidas con rejas. Si ponían una puerta en las calles, ya tenían un mínimo recinto defensivo que ya no servía tanto para defenderse de los ataques de los árabes o de los señores feudales, sino muchas veces era, pues, en caso de epidemias, como la que hemos sufrido hasta hace poco, aislar el pueblo para que no penetre gente de fuera que pueda traer la enfermedad, o para el caso de bandidos o algún ataque por las guerras carlistas. Entonces, como os digo, había como dos circuitos amurallados, el arrabal mucho más sencillo, también queda quizá una puerta, la puerta de la Puente, la puerta de Carraperdices, pero es mucho menos conocido el dato porque prácticamente no queda. En cuanto a la cerámica de Almazán, ya en la Edad Media, tanto Berlanga como Almazán, lógicamente, una de las funciones que tenía era comercial, era surtir de productos a los vecinos de la comarca y a su vez también los vecinos vender los excedentes, sobre todo agrícolas, a la gente de la villa. Entonces se conocen en Almazán menciones muy sueltas que ya había en 1333 un tal Llorente Pérez que era alfarero y aparece testificando en un documento. En 1345 aparece la calle Olleros, con lo cual quiere decir que ya había más de uno, que había seguramente un barrio donde había varios establecidos y que tenían allí su asentamiento. Por lo tanto, ya había una tradición alfarera. La alfarería que ahora
contemplamos la que ha surgido ahora en las excavaciones de la Puerta del Mercado, pues es más tardía, no se puede traer a la Edad Media. Está en duda si puedo aparecer a muy final del siglo XVI o en cualquier caso ya sería cuestión del siglo XVII, XVIII y parte del XIX. ¿Cómo se originó? ¿De dónde vino? Pues la verdad que no se sabe. Y yo aquí tengo serias dudas. Fundamentalmente hay dos teorías y yo no lo tengo claro ninguna de las dos. Yo veo argumentos para una y para otra, pero ninguna de las dos me llega a convencer al 100%. Una que sería en la zona de Aragón, la cultura mudéjar está especializada en alfarería, en cerámica, y como allí tenían bastante persecución los mudéjares, porque es donde estaban asentados de una forma importante, masiva, pues en una época de persecución pues igual emigraron y buscaron centros que tuvieran ya tradición alfarera, se asentaron allí, se bautizaron, se dedicaron haciendo una especie de borrón y cuenta nueva, una nueva vida con una nueva industria. Podría ser que hubieran venido de la zona de Villafelice, de Muel, por ahí, pero yo he intentado ver partidas de nacimiento, a ver si encontraba gente que pudo haber emigrado desde allá hasta Almazán, y no he encontrado. Tampoco mi búsqueda ha sido exhaustiva. Y hay otra segunda opinión que luego ya Pilar supongo que desarrollará más, que es que en esta época la cerámica más importante de España era la de Talavera, empezó a expandirse, no podía surtir a todo el reino, a toda España, a toda Castilla, a todo Aragón, y entonces pues creó una serie de centros secundarios donde se desarrollaba la industria, donde se ahorraban los costes de desplazamiento, donde se acercaba el mercado hacia las gentes, y uno de estos centros secundarios pudo establecerse en Almazán, y aquí encontró cierto asentamiento y bastante importancia. En cualquier caso, esta cerámica desapareció en el siglo XIX. De las últimas piezas datadas son, que yo sepa, rotulatas con el nombre de calles y números de fincas, que las de Almazán se colocaron hacia 1862-64. Precisamente Madoz en su diccionario dice que el gremio de los alfareros, que era muy potente en épocas pasadas, está ya en baja forma, que ya solamente quedan 5 o 6 artífices que tienen muy poquito trabajo y que no pueden competir con las manufacturas de Manises, de Valencia que se hacen. Y entonces parece que en esta época se reconvierten en alfareros de basto, en alfareros de cacharros, de pucheros rojos, de cántaros, ollas, fuentes, las famosas platos o fuentes de Almazán, que son muy típicas, estas escudillas o platos troncocónicos con unas asitas pequeñitas donde no cabe el dedo para colgarlas con una cuerda en la pared, que esas para mí son de alguna forma prototípicas de Almazán. Pues seguramente es el cambio de una cerámica a la otra. La verdad que sí que quedan bastantes testimonios documentales de los alfareros, como podía ver. Y aparte de testimonios documentales, el primero que habló de ellos fue un farmacéutico que había en Almazán, Elías Romera Medina, que también en su honor cabe el realizar y promover una restauración de la Puerta del Mercado de Almazán a principios del siglo XX, y él también recogió una losa con una inscripción que mandó a la Academia de la Historia, que es, quizá hablaría de que el rey Alfonso, uno de los Alfonsos, restauraron allá, pero que esa losa, con motivo de la restauración, se ha buscado en los fondos, los depósitos de la Real Academia de la Historia y no se ha encontrado. Lo curioso es que sí que se ha encontrado los documentos de entrega del depósito de la pieza, pero la pieza hasta ahora no. Pues este hombre, que era una persona culta, preocupada por su pueblo, que por cierto fue el primero que hizo una descripción y la publicó de San Baudelio de Berlanga y de las pinturas, pues este hombre llegó a escribir, parece ser, un libro de historia de Almazán que está perdido. Se llamaba Cronografía de la Piedra de Almazán. En un libro que publicó él mismo en 1896, pone en la contraportada: en preparación, cronografía de la villa de Almazán. Saldrá en breve.
pero no pone más. El libro ese no salió, no llegó a publicarse, sí que manejó documentación del Archivo Municipal de Almazán, pues está registrado, y yo hablo con la familia y hasta ahora nadie sabe nada de ese libro. Pero él sí que tiene una leve referencia a la cerámica en un opúsculo, en una refutación que hizo a un farmacéutico de apellido Casal, que era de Asturias, frente a los nuevos farmacéuticos que eran representantes de la nueva farmacopea. Él era de la antigua, de la tradicional, y ya un adulto, ya muy anciano, murió en 1925. Entonces, por ejemplo, él hablaba y defendía los botámenes, los albareros, los tarros de cerámica antiguos. Y él dice que los tarros de su farmacia estaban hechos en Almazán y que seguramente había una industria muy potente, que se fabricaban aquí y que se colaban con manganeso que recogían las gentes en las matas de Nubia. De caminar hacia Soria, en un monte, allí recogían parte del material que utilizaban para el baño. Y esto es una referencia de 1916, hace más de 100 años, pero es una referencia mínima. Luego, en 1973, Teógenes Ortego Frías hizo este librito de Almazán, Ilustre Villa Soriana. Ahí ya él consulta los datos del catastro Marqués de la Ensenada, hace un pequeño resumen, incluso ilustra con esa fotografía de albareros y esos platos que están en poder de una familia de Soria, como piezas fabricadas en Almazán. Por cierto, no sé, había más, la farmacia que había en Bernaca, la histórica, también tenía tarros con el ave y la bicéfala, seguramente fabricados en Almazán, y que muchos de ellos los rompieron los nietos o bisnietos de los antiguos boticarios, pues para hacer puntería con las piedras. Entonces, él ya hace una sistematización. Y por último, en el programa de fiestas del año 1994, que está azul en el centro, yo también hice un pequeño estudio a nivel documental. Entonces, a nivel documental sí que hay bastantes datos. Y da muchos datos porque en 1725 hubo un incendio muy fuerte en Almazán. Entre las casas que se quemaron y las que tuvieron que derribar para que el incendio se cortara, para que no se expandiera más, pues se perdieron 6 casas. Había habido ya incendios anteriores y el ayuntamiento tomó una determinación que eso no podía seguir así. Y entonces lo que hizo fue pues llamar a orden a los alfareros y lo primero, realizó una visita de inspección a todos los hornos. Aquí tenéis el acuerdo de 1725 y se puede leer el acuerdo que dice así. Por dicho señor Antonio Gómez, como tal procurador, se presentó la ruina originada por Manuel de Roque en el día de ayer, 12 de agosto de 1725, con tan grave detrimento de los vecinos de esta villa, pues de su descuido se originó el incendio que ha devorado 6 casas, unas consumidas del fuego y otras que se arruinaron para atajarle, con más los muchísimos bienes que se han consumido y con el tumulto faltado y que de no tomar una rigurosa providencia para que los alfareros salgan del recinto de la villa a cocer, para lo cual podrá la villa señalarles el sitio aparente. Está el pueblo expuesto a una general ruina como se hubiera experimentado si la divina providencia no hubiera usado de su gran misericordia. Luego siguiera. ¿Qué es lo que hace entonces el ayuntamiento? Pues cogen todos los concejales con el escribano y el procurador y giran una visita de inspección a todos los hornos y hacen un censo de hornos y talleres, que salen 27, porque unos tienen 1, otros 2 y tal. A la vista de dónde estaban ubicados, les prohíben cocer en todos ellos y les mandan sacar la ramucha, el subproducto del pinar, para que no haya riesgo de incendio fuera de Almazán
bajo multas y penas de cárcel. Les dan, les designan simplemente 4 hornos para que cruzan, que son los que más aislados están, los que menos riesgos presentan de incendio, y que son el de Marcos Lázaro, de Santo Domingo, Juan Martínez, Miguel Domingo y Francisco Latorre. Les mandan que cuando se enciendan haya 4 adultos y un ministro del gremio, que esté también el día claro, que no sea víspera de fiesta y que no haya riesgo porque sean críos, gente joven, pues que en algún momento de descuido puedan ocasionar una tragedia como aquella. A los 4 días, el 17 de agosto, los alfareros se quejan porque dicen que los 4 hornos no son suficientes para atender todo el material que tienen elaborado y que algunos de los hornos están en ruinas. Incluso hay uno de ellos, Juan de Roque, que ya él pide permiso para hacer un horno fuera de la puerta del mercado, donde han aparecido ahora los restos, porque ya tenía un chamizo, un cobertizo, donde él tenía la ramucha. Entonces pide que le hagan dejar allí y construir su horno. El ayuntamiento dice que lo va a ver y que si no hay problema se lo autoriza, como así se lo autorizaron. Por otro lado, otra persona, Juan Alberto Martínez de Azara, un señor noble de Mazán, pues pide también en el mismo día que le dejen hacer otros 2 hornos inmediatos a la puerta del mercado y también le autorizan. Con lo cual ya tenemos una fecha a la hora de localizar hornos, los que son dentro de las murallas anteriores a 1725, que en esta época se amortizan, y los que están fuera de la muralla, no todos, posteriores a esa fecha. Digo no todos porque había hornos que ya estaban fuera del casco, sobre todo por el arrabal, por la zona de la calle La Merced, había también bastantes hornos. En el catastro del Marqués de la Ensenada, que como sabéis es de 1753, que lo tenéis allí a la derecha, aparece el gremio perfectamente constituido, pone que está formado por 19 maestros, 24 oficiales y 20 aprendices. O sea, 60 y tantas personas vivían de este oficio. Se les calcula que los maestros tenían unos ingresos, unas rentas de 6 reales al día, los oficiales 3 y los aprendices 2. Y se estimaba que más o menos los días hábiles de trabajo serían unos 200 al año. Con lo cual, en teoría, a nivel fiscal, los maestros ganarían 1.200 reales, 600 los oficiales y 400 los aprendices. Al marqués de Almazán, entre otros impuestos, le pagaban el impuesto de ollas y talaveras, que eran 225 reales cada año. De estos talleres de alfarería, a la hora de ver los propietarios, para ver un poquito la estructura, pues vemos que las instituciones religiosas tenían varios. Por ejemplo, el Cabildo de Curas tenía uno al lado de la puerta del mercado. El convento de la Merced tenía otro. Las monjas clarisas compraron en 1766. La capellanía de Laños tenía 2 pegados a la iglesia de Santa María, que se amortizaron en 1725, que han salido también por motivo de las obras, y luego se llevan fuera de la puerta del mercado. Había también seglares nobles que tenían un número importante. La familia Martínez de Azara, una de las más importantes de la nobleza local, tenía varios. Manuel Dimas Martínez de Azara tenía 1 y Manuel Antonio Martínez de Azara tenía 2. Había otros señores que eran escribanos, Juan Pablo Gutiérrez, que también era noble, también tenía otros 3. Había también pequeños propietarios que tenían su obrador individual y en él faenaban. Pero también había pequeños propietarios que habían logrado reunir varios, como Domingo Hernández, que consiguió hasta 6. Varios de ellos los explotaban en arrendamiento, y las rentas que pone el catastro pues habla de 12, 14, 10, 7,5 ducados cada año. O sea, 140, 120, 100 reales. Normalmente el taller constaba de 3 partes. El obrador, que es donde estaba el torno y se fabricaba, el horno donde se cocía, y la taona, que era el sitio previo donde se preparaba el baño. La taona solía ser un cobertizo donde había una piedra con un ingenio, con un animal de sangre, una especie de pequeña noria, y allí molía el baño para luego prepararlo.
En cuanto a los sitios, ya he hecho referencias que tenían los talleres, muchos pues por la calle de la Merced y aledaños, que no se ven en tapias por allí restos de piezas. Había también por la zona del Cinto, cerca de la antigua iglesia de San Esteban, ahí también han aparecido muchos restos. Por la calle Fortaleza también ha aparecido. La zona de las Tenerías, que es donde se curtían las pieles inmediata al Duero, y en la salida de aquí de Berlanga, que también se establecieron varios hornos por allí, una especie de polígono industrial del siglo XVIII, entre comillas. También había zonas por ahí perdidas pues, por distintas zonas del pueblo, pero más o menos estos es donde estaban extendidos. Había alfareros que se dedicaban a su labor y por los ingresos que detecta el catastro de Márquez de la Senada vivían muy bien. Tenían unos ingresos de más de 3.000 euros, 4.000, 3.500, que era una situación bastante socioeconómica, bastante buena, un nivel de riqueza. Había otros que no tenían tal nivel de riqueza y complementaban sus rentas dedicándose a otros oficios. Entonces eran alfareros a tiempo parcial y también explotaban tierras o administraban bienes, pues, de bienes o de algún mayorazgo, de alguna capellanía o de alguna institución por ahí. Había otro grado que eran comerciantes, o sea, sí que distinguen entre la gente que los fabrica y los que venden. Incluso hay algunos que también es el mismo alfarero que se dedica a la venta, pero hay otros que se dedican a una especie de gente especializada que cogería sus reatas de mulas o algún carro, cargaría sus piezas y se iría pues, a venderlas por las tierras de Castilla, por toda España. Y también tiene un nivel socioeconómico más bajo, pero sí también ya algunos son los ingresos 1.000 y pico, 2.000 reales, que también no estaban nada mal. Y también detecta que a veces los alfareros tenían censos, o sea, tenían bienes que habían tomado dinero a préstamo, se entiende que para hacer inversiones o de mejora, para trasladar los obradores fuera y demás. Aparte de las obras de vajilla y de uso diario, pues ahí tenéis una loseta de las últimas que se utilizaron en la villa, hacia 1862, también intervenían en obras en iglesias en arquitectura, o bien paramentos en suelo con azulejos, con baldosas y piezas decorativas, pero esto ya que os lo promete mejor Pilar. Yo no quiero cansaros más, que ya os he dado bastante la varilla y me he extendido más de la cuenta. Disculpad y luego en el coloquio, si hay una cosa que no está clara, podemos comentarla. Bueno, pues yo, para no irme por las ramas, si ustedes me lo permiten, voy a leer directamente. Siempre haré algún comentario. Y dice así, dice que la relación de Almazán con la arcilla está bien documentada, pero de entre todos los oficios del barro, y en Almazán hubo muchos oficios del barro, no solamente la alfarería, entendiendo por la alfarería la cacharrería, por decirlo de alguna manera, la utilización de cubiertas sencillas, transparentes o veladas. Hubo también una importante producción de cerámica, o mejor dicho, de barro para la construcción, es decir, ladrillos, tejas, tuberías, tacanores. Las ladrilleras fueron también muy importantes, pero la producción que a partir del siglo XVII le dio fama y dinero al Almazán fue la cerámica, entendido en este caso como la producción de lozas de calidad. Antes había habido ya una producción de lozas más de consumo, más vastas, son lo que los arqueólogos llamamos las series moriscas, bastante robustas, pero a partir de este momento, por una serie de razones que les comentaré, empiezan a producir loza fina. Como pueden ver después ahí, tocar una pieza que está en bizcocho, es una calidad excepcional, pero calidad excepcional desde la pasta hasta las cubiertas, y además decorada.
Entonces, la elaboración y comercialización de estas lozas de calidad fue una actividad pujante y lucrativa que arrancó en un momento avanzado del siglo XVII para desarrollarse a lo largo del siglo XVIII y entrar posteriormente en decadencia y orientarse hacia la fabricación de lozas populares de menor calidad y precio y para un mercado más restringido, porque las lozas de calidad, las lozas finas de almazán, tuvieron una difusión muy importante. La comercialización de estas lozas fue de un radio muy amplio. Entonces, para hablar de las lozas finas de almazán, antes voy a hacerles una pequeña introducción sobre lo que pasaba en Talavera, porque, como además no podrán comprobar con las imágenes, la producción de estas cerámicas de almazán tuvo mucho que ver con lo sucedido ahí. Y digo, dice que en 1562 el rey Felipe II quiere decorar sus palacios, especialmente el Alcázar de Madrid, con unos revestimientos cerámicos que ya no sean esos revestimientos cerámicos que vienen de la tradición mudéjar. Son estos azulejos que conocemos, por ejemplo, los de cuerda seca, sino que quiere unos parecidos a los italianos. Entonces, hay un ceramista, pintor de cerámica, pintor de azulejos en Plasencia, que lo llama el monarca y le dice que se vaya a Talavera, porque en Talavera había ya una infraestructura alfarera muy importante, le dice: utiliza esa infraestructura y ponte a hacerme azulejos pintados para mí. Este ceramista, Ian Florís, en castellanizado Juan Flores, llega en 1562 a Talavera y entonces se pone a pintar azulejos. Claro, pinta azulejos no él solo, sino crea una infraestructura y crea una serie de talleres. Esos talleres dan el salto, una vez que saben utilizar el esmalte de estaño, saben utilizar los colores, dan el salto a lo que nosotros llamamos la cerámica de forma, es decir, platos, vajillas, jarros, todo lo que son piezas de forma, y algunas muy elaboradas. Pero hay otro hecho también muy importante. Bueno, de hecho, llega un momento que es tan importante Talavera, que loza de calidad se le llama Talavera, aunque no esté hecho en Talavera, aunque sea algo de otros productores. No, es que son, de hecho, José Ángel ha nombrado que había un impuesto que era de ollas y talaveras, es decir, de alfarería y de loza fina y de talaveras. Pero hay otro hecho también muy importante, y es lo siguiente. A comienzos del siglo XVII hay unos problemas con la llegada del galeón, de los galeones, y entonces hay un déficit de metales preciosos para acuñar. Ya estamos en época de Felipe III. ¿Y qué pasa? Que el duque de Lerma dicta una dogmática por la que no se puede utilizar en las mesas ni exhibir vajillas de oro y de plata, que es digamos que las que exhibía la nobleza. ¿Qué hacen entonces? Para dar ejemplo, empezando por el rey y la alta nobleza, compran Talavera y empiezan a vestir las mesas de Talavera, o las buenas producciones talaveranas. ¿Qué os sucede? Que si los de arriba, el rey, los grandes, compran Talavera, los medianos y los pequeños se vuelven locos por comprar Talavera. Talavera de la reina, la ciudad, la producción, no da más de sí. Y entonces, distintos centros productores que ya tienen una tradición importante de cerámica, de alfarería, como es el caso de Almazán y como antes fue también Talavera, empiezan a producir estas talaveras, estas lozas finas. Y tenemos estas imitaciones que se llaman, nosotros las denominamos contrahechas de Talavera, o cerámicas imitación de Talavera, o al modo de Talavera, pues en Sevilla, en Úbeda, en Villa Felice, en Muel, que parece que también en Vacía Madrid, pero en varios sitios, no sé si Valladolid también, y por supuesto en Almazán. Utilizando esa infraestructura, llega a Almazán. Entonces,
A raíz del éxito de las contrahechas de Talavera, Almazán va a ser uno de los centros productores de loza, creando una cerámica de calidad, pero va a tomar los modelos de Talavera, pero con características propias, va a tener sus propias diferencias, no va a ser una copia, va a tomar una serie de referencias, sobre todo en la técnica y en la decoración, pero luego si comparamos unos platos de Talavera, de maderas taladeras, con los de Almazán, veremos que tienen características propias que lo van a singularizar y que le van a dar ese toque diferencial. El conocimiento de la realidad material de la cerámica y alfarerías atlamatinas ha venido siendo posible gracias a hallazgos recuperados en excavaciones arqueológicas. José Ángel ya ha hablado de ello, también de la difusión que ha habido tanto de las localizaciones de los centros productores de cerámica como de alfarería. También lo conocemos a partir de algunas piezas completas que hay en colecciones particulares, y hallazgos ocasionales, bien en superficie, hubo hallazgos que se han realizado en el transcurso de obras públicas o privadas, pero particularmente interesante para documentar la importante producción de loza fina de Almazán han sido las intervenciones arqueológicas llevadas a cabo en el marco del proyecto de restauración y puesta en valor de la muralla, que han sacado a la luz importantes hallazgos. Las actuaciones se han realizado en dos zonas concretas. Una hacia el este, que tenemos que es la zona ahí se me quita. Espera, ¿cómo me queda? Ahí vamos. Una hacia el este, la cercanía de la iglesia de Santa María, donde se registraron una serie de hornos y estructuras de alfar que se encuentran pegados a la muralla, pero intramuros. Estamos en esta zona. No entran. Ay, vaya, bueno. Digamos que en el ángulo inferior derecho, según ustedes miran. Sí. Y otra zona hacia el oeste, en el entorno de la muralla y puerta del mercado, que serían todos esos puntitos rojos con la puerta del mercado, hacia arriba, hay extramuros donde se han documentado en sucesivas campañas varios hornos y potentes testares en los que se acumularon piezas fallidas y desechos de horno. Han sido muy importantes. Bueno, primero, en la primera imagen tienen la puerta del mercado, parte de la muralla y los hornos que han aparecido. Tienen imágenes de los hornos que me parece que ya los han desmontado para localizar el foso y la lista de la muralla. Y en las fotografías inferiores, las imágenes inferiores, tienen esos testares, esas acumulaciones de los desechos, en los que pena que no tenga ya se mueva el ratón, pero sí se puede ver tanto la acumulación de piezas fallidas, de desechos de horno, como de toneladas de cenizas de los propios vertidos de los hornos. Eso para nosotros es un tesoro, porque nos está proporcionando una imagen de toda la producción que hubo en Almazán. Que sí, que no es lo bueno, que es lo fallido, que es lo que... pero nos da las formas, nos da las técnicas y nos da las decoraciones. Bueno, hablando de la técnica, decimos que a partir del análisis de los hallazgos arqueológicos y del estudio de las piezas y fragmentos encontrados, se ha podido realizar una aproximación a los modos de producción de las cerámicas. Así sabemos que se utilizaron pastas claras. Entre los fragmentos que hemos puesto, hay una pieza de bizcocho que se ve perfectamente cómo era la pasta y la calidad de esas pastas. Pastas claras, beige o rosadas, depuradas, y también vemos que las piezas se realizaron mediante moldes para las formas abiertas y como los platos, y también mediante torneado para cuencos, vasos, escudillas o jarros. Pero de eso Néstor es el que se va a ocupar de hablar, yo nada más se lo apunto. Una vez conformadas, estas piezas se dejaban secar y cuando tenían el punto adecuado pasaban a una primera cocción.
La pieza sea obtenida se introducía después en un baño con óxido de estaño que le proporcionaba el color blanco y seguidamente sobre esa cubierta se pintaba el motivo ornamental. El proceso termina con una segunda y definitiva cocción, tras la que se obtenía una loza de superficie lisa y homogénea con un acabado brillante en el que destacaba la decoración. La cocción se llevaba a cabo en hornos de tiro directo, con doble cámara. Aquí hay puesto una imagen de un horno de Denia. Son circulares, los hornos circulares están más relacionados con la alfarería y también con el mundo mudéjar. Y también he puesto una reproducción de hornos, estos son imágenes de la enciclopedia, son franceses, son del 18, pero que ya son hornos de planta cuadrada, y también en la parte superior, allí derecha, según miran, vemos que hay un sistema de cocción que están todas las piezas muy apiladitas dentro de la cámara de cocción del horno. Entonces tenemos por un lado, podemos ver en la primera imagen cómo hay una cámara de combustión inferior, una parrilla y una cámara superior o cámara de cocción, que es donde se cargaban las piezas. Además, también es muy significativo, en el caso de Almazán, cómo se colocaban las piezas, cómo se cargaban las piezas en el horno, porque nos han aparecido elementos auxiliares. Aquí los tenemos, como son los atifres, que es este montoncito con las piezas sueltas. Ahí vemos cómo se colocaban en un plato, los atifres y las cobijas. Parece que de momento se cargaban las cosas tal y así, metiéndolas en el horno, pero estas piezas son en realidad separadores que se colocaban en las piezas, como vemos en esta pieza central. Luego se ponía otro plato encima, su atifle, otra pieza encima, y en muchos casos, una vez cocidos, dejan las huellas de los 3 puntitos del atifle. Así las piezas no se pegaban. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos piezas que son de bulto, como si fueran unos cuencos o una jarrita, pues se usaban una serie, unos objetos que le llaman cobijas o gavetas o cajas, en las que aquí es una reconstrucción de Néstor. Arriba se ve cómo se metían dentro de esas piezas, o sea, dentro de esas cobijas, para no alterarlas, porque también no solamente podían alterarse porque chocasen unas piezas con otras, sino porque en la cocción había salpicaduras y el color de unas contaminaba el color de otras. Aquí tenemos también un ejemplo, no es muy buena la foto porque está sacada del testar de las cobijas originales, y allí hay un dibujo de una publicación de Manuel Retuerce sobre las cerámicas de Almazán, en la que aparecen distintos modelos de cuencos, pero en su correspondiente cobija. Así que nos podemos hacer una idea de cómo era esa cocción. Todo muy ordenado y muy protegido, porque era una loza que iba a resultar cara y se iba a vender muy bien. Entonces había que cuidar la cocción. Ahora sí. El siguiente paso, pero que vamos a ver, es la decoración. Es uno de los aspectos más llamativos en estas lozas. Y por supuesto de estas cerámicas salmantinas de época moderna. Un investigador, que además es coleccionista, Ángel Sánchez Cabezudo, decía que de cerámica y color son 2 conceptos indisolubles. Es decir, cuando hay una buena cerámica, nos gusta, aunque sea el color blanco, pero un buen color blanco. Y dice también que el origen mineral de los pigmentos y la naturaleza cristalina de la cobertura del barro cocido son los 2 elementos que hacen que el colorido de una cerámica sea poco menos que indestructible. Se cuece primero la pieza, se le pone el barro, se le pone el color, se cuece y pasan los siglos, como es la cerámica del Almazán. Nos la encontramos ya, aquí está con sus azules, ahí está con sus negros de manganeso, perfectamente, su blanco por supuesto, y ya tiene unos añitos.
El estudio de los materiales recuperados en los testales excavados en la Puerta del Mercado revela la existencia de una cierta variedad ornamental en la que destacan aquellos motivos en los que es fácil reconocer la inspiración talaverana, tanto en los colores utilizados como en los temas representados, como son palmetas, motivos vegetales, aves para el centro de la pieza, líneas, cenefas, como la denominada corna castellana, y hablaremos de ello. Aquí he puesto una serie de imágenes o bien fragmentos encontrados en el almazán. El plato lo he tomado del catálogo del Museo Numantino, está publicado, procede de Alcozar, un ámbito funerario. Los albareros que he puesto allí, uno, también lo he tomado del catálogo de Santa María de Huerta, el otro es de una colección particular, pero lo que les he puesto para que pudiéramos seguir un poquito esta inspiración talaverana son piezas realmente de Talavera, que son estas chiquititas al lado del rótulo, en las que vemos esa relación entre Talavera con los temas y almazán. Aquí tenemos una serie de palmetas, como las palmetas que hemos visto arriba, tanto en los fragmentos como en el plato. Hemos visto aquí una parte de una forma cerrada, posiblemente un jarro, tiene un arranque de asa. Una pieza muy interesante, que es este jarro con este corazón, que es el emblema de la Orden de San Agustín. Pues eso nos está hablando de que posiblemente hubo un encargo de la Orden de los Agustinos en Almazán. ¿Por qué no prosperó, digamos, este jarro? Pues, sencillamente está emborronado, no está bien hecha la pintura, no sirvió. Esta es una de las series que podemos encontrar, porque la gama cromática que podemos ver, aunque se limita a los colores azul, ocre y negro, todos estos colores van a tener matices y variantes que enriquecen el colorido. Así el azul, que es el que vemos aquí, es el más utilizado tanto para las piezas de forma como para la azulejería. Puede ir desde una tonalidad brillante a otra más oscura y apagada. El ocre puede oscurecerse hasta el marrón o aparecer como amarillo, y el negro de manganeso puede ser intenso o virar hacia el morado. Dentro de la variedad que presenta la decoración de estas cerámicas se han podido definir tres grupos o series que podemos considerar como las más características y representativas. La serie azul, que es la que presentamos en primer lugar, la serie tricolor y la otra serie con pequeños motivos circulares. La serie azul, que es esta que vemos aquí, en esta serie el tema, realizado en azul de cobalto, resalta sobre el blanco brillante del fondo. Los motivos son variados, destacando las palmetas derivadas de la hoja de palma talaverana, ya lo hemos comentado. También puede haber motivos figurativos, como elementos vegetales, posiblemente unas hojas o unas flores que hubiera ese jarro que vemos ahí, ese fragmento de jarro. Puede tener aves, epigrafía, motivos heráldicos, en el caso, por ejemplo, del albarero, o emblemas de algunas congregaciones religiosas, el caso de San Agustín. Esta serie va a tener arraigo en las producciones de Almazán y su duración temporal será amplia. Aquí volvemos a tener la referencia de Talavera para hablar de la serie tricolor, que se caracteriza por tener una decoración realizada con tres colores: azul, ocre anaranjado y negro de manganeso. Aunque aquí, como es una composición también tomada del catálogo del Museo Numantino, pues nos aparece un plato en azul que también es de Almazán, con todas las características del plato de Almazán. Los motivos ornamentales pueden ser animales, elementos vegetales. Bueno, aquí hay un desecho que en realidad parece un ave, como un pollo o algo así, en estas jarras que son de una colección particular, o en ese fragmento que es de los testales, pues podemos encontrar perfectamente estas series figurativas de aves, de flores. Y aquí te lo he puesto, por ejemplo, es más simple, pero este cuenco que aparece en esta publicación es prácticamente el fragmento de cuenco que hemos recuperado en los testales. O sea, que hay muchos elementos que nos están hablando de esa realidad.
Esta serie suele llevar también una cenefa, que vemos arriba, por ejemplo, luego lo veis normal, que es muy característica del arte de Talavera, que se llama la orla castellana. Están en los platos de arriba, en estos no, pero en otra pieza que ve. Realizar un riguroso estudio de formas, tamaños y decoraciones. Néstor trae hasta el siglo XXI y pone en nuestras manos unas piezas cerámicas que nos traen a la memoria una parte de nuestro pasado, del pasado de Almazán como centro productor, pero también del pasado de todas las localidades donde se vendían estas cerámicas y que estas lozas pasaron a formar parte de la vida cotidiana de sus comunidades. Son lozas producidas en Almazán, pero son lozas como los platos que hemos visto antes, que del catálogo que uno era de Alcozar, había unas otras piezas que eran, me parece que uno de Caracena y otro era de San Leonardo. O sea, esas piezas estuvieron también no solamente en las casas de Almazán, sino en muchos sitios de la provincia de Soria y también, como ya nos han dicho antes, aquí en Berlanga. Y con esto, pues, le cedo la palabra a Néstor. Ante todo, buenas tardes, gracias por invitarnos y como siempre es un placer estar aquí en Berlanga con vosotros. Bueno, por mi parte, esto si se pudiese plantear como si fuera una película, tenemos un guión, tenemos un trasfondo histórico con unas localizaciones y a mí me tocaba el making of, me tocaba lo que era el desarrollo de lo que eran las piezas. Si, aunque todo esto viene un poquito más de atrás, si tuviésemos que establecer un punto cero, partiría de ese plato en crudo que llamamos el bizcocho, ese plato que a lo mejor para cualquiera, para el profano, nos diría, es un plato más. Ese plato tiene mucha más información de lo que nosotros podemos imaginar, lo que pasa es que, claro, hay que saber leerlo. Para esto, claro, cada uno tiene los ojos hechos a su manera. Yo tengo el ojo hecho a lo que es la cerámica. Cuando me encargaron Ángel Martín el proyecto sobre la realización con los compañeros de esta reproducción de piezas, veo que me viene este plato. Este plato así, cuando lo deposito en mi taller, no me dice más que digo, pues voy a hacer el plato. Lo voy acumulando, me siguen trayendo piezas de Almazán y descubro que cuando me van trayendo todos esos fragmentos y esas piezas, en disposición de lo que yo voy dejando encima de ese plato, absolutamente todas me encajan. Incluso un amigo de Martín viene, me trae otro plato que he encontrado en su solar y de una forma altruista me lo deja. Y cuando lo deposito encima del plato me doy cuenta de que encaja. Por lo tanto, yo como alfarero que trabajo en el alfar, por mucho que hagas una tirada diaria de platos 20, 30, no hacemos muchos porque luego tienes que retornarlos y dependiendo de la estación, se te puede apoderar el trabajo, te das cuenta de que esto ya era un plato hecho a torno. Y si era a torno, desde luego, era acabado a torno. Estamos hablando de una producción grande que a mi parecer tenía que ser con un molde. No solo con un molde, sino con muchos. Y digo con muchos porque, como bien ha dicho Pilar, en la acumulación de los platos absolutamente todos llevan la marca de la pife, que son 3 puntitos, que veréis en las diapositivas anteriores. Casualmente, con otra colega de Pilar, me reúno en el departamento de historia con Aranza Zumendiri, que está arqueóloga también en Zaragoza, me llevo al depósito y justamente una compañera me enseña un molde auténtico del siglo XVIII de platos de gran ala, o sea, no estamos hablando de platos de uso de mesa, pero ahí ya se me abren los ojos y digo, esto es real. Hay producciones con molde para no perder el tiempo. Estamos hablando de una localidad como Almazán, que nada más y nada menos, ya solamente con los datos que hemos aportado aquí, ya se ve que hay 70 y pico centros de producción, más todo lo que son la gente del pueblo que está trabajando directamente en la alfarería o relacionados. Estamos hablando de mucha más gente que podría estar vinculada. Sino que la producción y la demanda de platos ya no se puede establecer en un alfarero o dos. Lo digo como buena experiencia porque cuando tú estás haciendo platos, en invierno sí que te puedes permitir el lujo de irte a comer, pero en verano, como te vayas a comer, esos platos secan y ya hemos perdido la tirada de mañana. Esto es aplicada todo lo que es la lógica y la herencia alfarera del día a día, heredada de siglos atrás. No había que estudiar mucho más que lo que podían ser los posibles materiales de elaboración. Estamos diciendo de que
tenemos unos posibles moldes que lo más seguro es que fuesen de madera, porque no ha quedado ninguno. El que tenemos en Zaragoza es de piedra, pero vuelvo a recordarle que es un molde de un plato de una gran envergadura, posiblemente una de fuego, un plato de centro de mesa, o para orla. Estos platos que dan demanda para vestir las mesas, me dispongo a hacerlos, sacamos el molde del plato original, que es ese de ahí, lo recompongo, y también me doy cuenta de otra cosa, de que los platos originales que nos están trayendo tienen el ala muy finita, pero lo que es el culo es muy gordo. Claro, cuando te traen fragmentos de piezas y te coincide con el ala, dices tú, esto no puede ser porque no me encaja la finura del ala con el grosor del culo. Pero resulta de que ese grosor que tienen los pies, el culete del plato, tiene una lógica. Y es que cuando se le da la vuelta al plato, el pie, que ahora mismo lo que tenemos en la cerámica moderna quiero decir, siglo XIX para adelante, está sacando un poquito el pie para que se apoye bien el plato. Tienes que tener pericia porque como se te vaya un poco lo que es ese pie, ya te cojean y te bandean. Pero la forma más recurrida que tenemos en el 16, el 17 es el humbo. Es hundir el culete haciendo un agujero hacia adentro y si lo haces muy fino, sobrepasas el plato. Por lo tanto, ese grosor tenía una significancia, tenía una lógica. Todo lo que era el raspado del plato a continuación era simplemente en una torneta, que es como un torno, pero digamos que es simplemente movido a mano para poder hacer también la decoración. Se hacía la decoración a mano y tenían, a mi parecer, porque en Tobel lo podéis ver, es una localidad que hay en Calatayud, tenéis los hornos y las tornetas y un horno bicameral también de la época, ya está en funcionamiento hasta los años 70. Entonces, esa pena de tradición de esos alfareros se ha perdido, tristemente se ha perdido. Además ha sido un oficio celoso donde yo he podido rascar muy poquita información, me hubiera gustado rascar mucho más, hablar con ellos, el tiempo tampoco nos lo da. Queda todavía gente que está cociendo en horno, como puede ser la alfería Pacotito en Jaén. En Huesca hay un señor que ya está muy reticente de seguir con la cocción en horno, en leña, porque es muy costoso y porque también te la juegas toda una. Entonces, cuando hicimos las reproducciones, teníamos la suerte de que contaba con la fórmula del siglo XVIII original, solo que con los materiales de ahora. ¿Qué nos ha faltado para ya rematar la piedra? Cocer a fuego, porque el fuego sí que te da la textura y una expansión del color que se acerca mucho más al original, que no te la da el horno eléctrico. Pero nos salieron todos los platos que encajaban perfectamente con el original. Y más allá de lo que era la práctica, en la siguiente diapositiva os voy a enseñar, voy a ir saltando, los colores, ¿vale? En esta parte, en esta fase de lo que es la decoración, una vez que teníamos los platos anteriores hechos, cuando le dábamos el baño, tenías que estudiar otra parte muy interesante que era leer el trazo. Porque tú también puedes leer lo que es la elaboración de lo que es los platos. Ahí vemos también en la esquina derecha, abajo, Pilar nos facilitó en un PDF esa imagen que, como podéis ver, no hay ni uno derecho. Y es que es verdad, hay un dicho en la cerámica que es que la arcilla tiene memoria, no la cerámica, la arcilla. Cuando estamos haciendo la pieza, si no la manipulas de una manera, digamos, sosegada, cuando tú estás haciendo una producción como la de Almazán, estás haciendo una producción pues con mucha brillosidad, tú estás dejando el plato con la mano. La mano no hay veces que no va con esa entereza. Entonces, cuando tú dejas el plato mal depositado, el plato puede caer de una manera o de otra. Da igual que lo intentes corregir, da igual que intentes subir el ala. Ese ala ya se ha torcido y ese ala saldrá torcida en el horno. Esas imperfecciones a nosotros nos encantaban, porque al ver las piezas originales nos dábamos cuenta de que es así como hacían las piezas, de que es así la manipulación que ellos tenían, de la prisa, de la imperfección, del hecho de que eran piezas manuales. No a lo que estamos acostumbrados ir hoy en día a un IKEA y coger todos los platitos que nos encajan perfectamente en el lavavajillas. Estos también, Pero quiero decir que aquí lo que tenéis es una seña identitaria de una persona física humana, no es una máquina. Hemos podido, al menos yo desde mi punto de vista, he podido discernir hasta 4 o 5 tipos de decoración distinta, siendo el mismo tipo de decoración, lo que es la orla castellana, la palma de Almazán, trazos distintos de personas distintas, lo que es la presión del pincel, pinceles redondos, pinceles planos. Tenemos aquí esta pieza, que ya la tenemos, yo ya la tengo ya muy vista, pero desde la última exposición que hicimos en Almazán, que estuvimos por ahí, con permiso de los arqueólogos, rebuscando alguna cosilla que nos podía interesar para la exposición, salieron muchas
con distintas tonalidades y distintos trazos. ¿Qué me dice eso? De que ellos cogían un canon, pero había distintos talleres. Por supuesto, en esos talleres no podía entrar cualquiera, quiero decir, era un oficio celoso, y ha sido un oficio celoso hasta hoy, porque me he encontrado con esos alfareros que para sacarles una información te las tenías que ver y desear, y te las soltaban si eras alfarero. Si eras uno normal, no te decían ni chispa. Y la cosa es que, como decía anteriormente, los colores tampoco dependen mucho de lo que era la mezcla. Ellos tampoco tenían una mezcolanza distinta de los colores, como si tuviésemos una paleta de hoy en día y decir, me gusta más este azul. Las intensidades de los colores tuvimos que fijarnos, nos dimos cuenta, pero esto ya viene adelante, de que era digamos, en disposición de la demanda de los materiales que ellos podían disponer. Si teníamos una época buena en la que ellos podían tener algo de dinero y sacaban un buen material, una buena partida de cobaltos, los azules eran más intensos. Si nos escasea el cobalto, lo mezclarán, al igual que se hace con el vino, con agua, y los azules nos bajarán de intensidad. Y lo mismo pasará con los baños, con los barnices. Si tenemos un buen baño de plomo, le van a dar un blanco, muy vivo, y si nos está pasando el plomo, a lo mejor lo hemos contaminado, tendremos unos blancos que son muy transparentes, que dejan ver un poco la carne del bizcocho, que es el plato, el color del plato, o incluso contaminaciones, que hemos encontrado contaminaciones de mezclar plomo con algo de cobalto que te salga un plato pues, de un tono celeste. Podía cuajar en el mercado. Lo que son también las decoraciones, estamos viendo que en diferencia de los siglos anteriores, que puede ser el auge del mudéjar, con esas decoraciones valencianas aragonesas, esos dibujos que ves que es un trazo que parece casi que lo está haciendo un fraile a la hora de decorar un texto iluminado, estamos viendo que aquí son unos trazos muy rápidos, una decoración que yo creo que esta gente tiraba el pincel y ya salía el dibujo. Era el dibujo todos los días A, B y C, sota caballo. Podían variar o podían alternar con alguna licencia propia de hacer alguna cosita, pero en realidad todas las piezas que hemos encontrado nos coincidían a la perfección con las orlas. De hecho, llegó un momento en que me las sabía de memoria, o sea, llegaba a dibujar sin ver, sin tener la pieza al lado. Por lo tanto, era fácilmente asumible de que esta gente a lo mejor tenía una mesa con decoradores o decoradoras, porque yo siempre he defendido, y esto me lo dijo un profesor en Bellas Artes, que se contrataba mucha mano de obra de mujeres y de niños, no solamente por la sensibilidad artística, sino porque los sueldos eran mucho más bajos. Esto también es demostrable porque luego nos hicimos un viaje con mi mujer a Marruecos y había localidades donde la decoración solamente la hacían las mujeres. O sea, quiero decir, de que estamos hablando que a lo mejor los trabajos más tediosos, que era lo que era la producción de alfarería, era de los hombres, pero no se ha descartado, incluso hay un censo de alfarería en Huesca del siglo XIV, donde ya cuentan mujeres dentro de lo que es el grupo de trabajo de alfarería. Entonces yo nunca descarto esa posibilidad, y sí que es verdad de que lo que hacen mucho, para variar un poco la vista en los mercados, es alternar los colores. Estamos viendo de que esta gente está alternando, pues a lo mejor tenemos la misma decoración, pero luego nos vamos, por ejemplo, un día casualmente a Santo Domingo de Silos y nos aparece la misma pieza con la misma decoración en negro. Ya estamos viendo de que hay cerámica de Almazán, se han cansado del azul y han hecho una tirada en negro, que dependiendo de esa intensidad de negro nos torna marrón. En los estudios nos dieron que los materiales bases que los teníamos y podíamos reproducir las piezas tal cual, o sea, tal cual quiero decir, salían así del horno, solo que les ha faltado el toque del humo, que es lo que digo yo siempre digo que el fuego, tanto en la cocina, que lo sabe bien Javier, como en la cerámica, el fuego le da una calidad y un toque especial. En este caso nos hemos dado cuenta, pues eso, de que las paletinas varían, los colores varían. Salió, esa es la colección inicial antes de la exposición de Almazán, y después de haber trastocado cosas y de que la gente de Soria, de todas las zonas, no solamente de Almazán, venía de forma desinteresada a traernos piezas, nos dimos cuenta de que había más colecciones. Tenemos cerca de unos 16 platos, motivos distintos con decoración. Es decir, con vajillas a fuego, Estamos hablando de que ya no solamente son los típicos platitos, sino que llevan sus cuencos, pocillos, llevan sus jarras, y no solo eso, sino de que todo esto se extiende más allá. En Aragón, cuando yo estuve publicando lo que hice unas publicaciones en las redes sociales de este proyecto, me saltó la gente de Villafelice diciendo que esa decoración era de Villafelice. No era de Villafelice, y casi me queman en la hoguera por haber dicho que era de Almazán, pero es que es verdad, lo que esa cerámica, esa moda que se impuso en estos siglos, llegaba a más allá de los territorios de Castilla, se impuso como una moda que gustaba.
Y las alfarerías, con mayor o menor pericia, imitaba esas palmas de Almazán, imitaba esa orla castellana que de mejor o menor calidad pues salían y gustaban. Claro, estamos hablando que a lo mejor en Aragón salían puestos mudejas que estaban un poco ya acostumbrados al negro, verde y blanco, empiezan a llegar colores como el amarillo, que se hacía con plomos y hierro, un cobalto vivísimo, que en esos siglos ya se empieza a descubrir que en el Valle de Gistaín, en Aragón, tienen la cantera, que la compraban antes en Andalucía, se abarata el coste del azul, por lo tanto dicen, es una maravilla, ya podemos tener series azules también en Aragón. Pero lo que pasó es bueno. El auge de esta cerámica se da en Castilla y en Aragón y es un boom de los azules y todos quieren coger, digamos, o quieren rascar un poquito su estilo. Almazán lo consiguió, tuvo su marca principal, ha llegado a Berlanga porque hemos encontrado ese plato que claramente tiene una palma. Y en Villafelice y en algunos sitios como en Muel encontramos también algunos tipos de decoración. No siempre podemos decir que la decoración estricta de Talavera, porque cada uno tendría su manera, pero sí que se ven las influencias. Las influencias porque digo que anteriormente he encontrado ese pajarito de ahí, que lo veis, que además por lógica, y luego lo veréis, si lo vieseis en persona, que está ahí, creo que está ahí, si no lo tengo yo, veréis que el azul está presentado en el fondo y encima, que hay un pequeño relieve, se ha acomodado el amarillo. Ese pajarito es un dibujo, claramente, y seguro que Pilar lo ve igual que yo, de influencia de andalusí, porque esas hojas, esas plumas, son muy características en platos del siglo XIV que ella ha reproducido con esos cuellos cebrados, esas patas. Entonces estamos diciendo que hay una tradición que se está heredando, hay una serie de influencias que ya vienen de atrás. Por supuesto hay una nueva moda que se impone, hay una nueva moda porque hay que romper con los esquemas anteriores, pero me gustó ver esa evolución y me gustó vivir esa historia. Es un momento muy chulo cuando empiezas a leer en la cerámica y empiezas a ver de que acoplando y aplicando todo lo que son las teorías y los resultados históricos de piezas reales, cuando te pones en el barro, lo lees, lo ves y dices, qué maravilla, hemos dado a la vida una pieza que estaba hace 200 o 300 años debajo del barro y ahora está encima de una mesa sirviendo de utilidad. Entonces esto es una historia apasionante que con mis compañeros os queríamos enseñar y que queremos que siga perpetuándose porque siguen saliendo cosas. No es un trabajo fácil, porque detrás de esto puede ser una charla de X tiempo, pero hay muchísimo más, hay muchísimas reuniones, hay muchísimas localizaciones que visitar, hemos visitado mucho, hemos estado entre las narices con muchos documentos. Entonces, para ver ese plato, lo que hay detrás de ese plato, hay un trabajo monumental de mucha gente. Entonces, muchas veces cuando te dicen que es barro, no es solo barro. Estamos hablando de un legado, que es un legado en el que estáis, que tener, pues a toda la gente de Soria, que están muy vinculados, porque es muy identificativo, tuvisteis una época muy buena en Almazán, lo he repetido. No es nada desdeñable decir que había X hornos donde prácticamente la mitad de la población se dedicaba a esto. Por lo tanto, el resultado lo tenéis ahí. Hay una exposición en el castillo que estoy deseando que veáis, os va a encantar. Es devolver a la vida esos platos. Y en todo lo que podamos ayudaros o responderos, localizarnos para saber más de esto, a vuestra entera disposición, que es a través de tanto la Asociación del Castillo de Berlanga como nosotros de forma individual. Así que espero que os haya encantado todo este fascinante camino sobre la cerámica, sobre lo que es el pasado de Soria, de Berlanga, de Almazán. Y sin más preámbulos, pues cerrar esta reunión y esperando poder veros en otras ocasiones y reunirnos en